Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí haciendo esta tercera reunión con el pastor Julián Villegas en Colombia. Y pues estamos platicando acerca de últimos tiempos, escatología. Estamos hablando acerca de lo que el Señor está hablando de su iglesia y pues la vez pasada empezamos a estudiar los mensajes acerca de lo que el Señor habla a las iglesias en Apocalipsis 2. En particular empezamos con la iglesia de Éfeso y hoy le pedí antes de que empezáramos esta conversación, pues que platicáramos un poco más acerca de ello. La reunión anterior nos había pedido el pastor que leyéramos Éxodo 25 al 30, Hechos 1 al 4 y Apocalipsis del 1 al 3 para poder tener un poco de contexto de lo que se va a platicar. Así que si usted está viendo el video, pues échele un vistazo, a lo mejor le puede ayudar a tener más contexto de la conversación y pues sin más preámbulo, pues le concedo aquí la palabra al pastor Julián para que nos comente lo que el Señor pone en su corazón sobre estos tiempos y sobre todo lo que el Señor habla a la iglesia en Éfeso. Gracias, Iván. Bueno, aprovecho para saludar a los hermanos que se han podido añadir a estas charlas sobre escatología, que es la ciencia que estudia los eventos del porvenir, o sea, aquellas cosas relacionadas con la venida del Señor Jesús y los asuntos previos a su venida. En Mateo 24 podemos ver al principio que los discípulos le hacen unas preguntas al Señor Jesús en relación a eso y le dicen, bueno, dinos, Señor, ¿qué señales hay de tu venida y del fin del siglo? Y antes de eso, le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas de las que el Señor Jesús estaba hablando previamente, cuando dijo que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, para los judíos, esa noticia de que el templo, algo tan sagrado y tan importante para ellos, para la vida, en todos los sentidos, que iba a ser destruido, eso significaba la destrucción de todo. ¿Agua? Sí. Entonces, habíamos estado incursionando en esto de escatología. Creo que en la primera reunión hicimos una especie de cosmovisión para que nos pudiéramos como ubicar dentro del tiempo. En esa cosmovisión veíamos las cosas cómo se originaron y cómo habrían de terminar, y a lo largo de esa línea de tiempo, todo lo que el Señor ha venido haciendo para darle cumplimiento a aquello que se ha propuesto en su plan redentivo. En la segunda reunión también hicimos una especie como de cosmovisión, pero ya mirando las iglesias. Porque lo que el Señor va a llevar a cabo, lo va a llevar a cabo es con la iglesia. Él es la cabeza de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Entonces, la cabeza no trabaja sin el cuerpo, ni el cuerpo trabaja sin la cabeza. Son una unidad indivisible. Pero para que el Señor pueda trabajar con cuerpo, que es la iglesia, ese cuerpo tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. Tiene que tener la madurez necesaria. Y esa madurez, pues, está relacionada con el conocimiento que la iglesia tenga del Hijo de Dios, de la unidad de la fe. De modo que hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos mucha división en el cristianismo, muchas sectas, por así decirlo, y la palabra secta cuando yo la menciono, no nos está hablando porque lo que a uno le han enseñado sobre secta
Un momentico que me está entrando una llamada aquí. Lo que le han enseñado a uno sobre secta es que es terrible, ¿no? Pero secta es una separación. Una separación es una división. Una división es algo que está relacionado con una sectorización de hermanos o de grupos o de iglesias, de la iglesia como la Biblia nos la enseña, como se concibe en las Escrituras. Entonces veíamos que para darle respuesta a las preguntas que podrían resultar de, ¿cómo así? ¿La iglesia es una secta? ¿O las iglesias son una secta? Explíquenos por qué dice eso. Entonces hemos acudido a la sabiduría que Apocalipsis nos da en relación a la iglesia, porque Apocalipsis es un libro escrito para las iglesias locales que representan a la iglesia en su totalidad, llamémosla la iglesia histórica, pero también profética, la iglesia actual en donde nos encontramos, y tienen la facultad de mostrarnos los estados de madurez o de inmadurez en el cual se encuentra la cristiandad. Entonces, no podemos negar lo que vemos frente a nuestros ojos, aunque a veces nos tapamos los ojos para no ver la fealdad. Pero ciertamente, en este momento previo a la venida del Señor Jesús, encontramos una cristiandad completamente dividida. No tenemos una misma manera de pensar, de sentir. La mente no es la mente de Cristo, sino que estamos divididos por doctrinas que no son las doctrinas apostólicas. Podríamos decir que han salido de la Biblia, pero la doctrina apostólica jamás lleva a la división de la iglesia. Antes, por el contrario, lleva a esa que la iglesia se pare firmemente sobre el fundamento, y ese fundamento, pues que es el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra, la piedra del ángulo, la piedra principal, la piedra que une estos apóstoles y estos profetas, es Cristo. Entonces, la base sobre la cual se pone el cimiento, la base es Cristo. Si no tenemos claro el fundamento, que es lo que pasa hoy en día, entonces vamos a tener muchos problemas en la edificación. En términos de construcción, yo soy arquitecto y entiendo muy bien la necesidad de poner un fundamento cuando vamos a hacer un edificio. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo usa para hablar de la necesidad de establecer a los cristianos sobre la base que es la fe en Jesucristo. Entonces, aquellas cosas que de pronto eran normales para la iglesia al principio, ya no lo son para la iglesia de hoy. A la iglesia de hoy hay que darle el fundamento. A la iglesia de los hebreos, o a los hebreos, no la iglesia de los hebreos, sino a los hebreos, el libro que se escribió para los hebreos, a ellos había que recordarles otra vez el fundamento. Dice, no volviendo a echar otra vez el fundamento. Y comienza a explicar de qué se trata el fundamento. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde el fundamento o se sale del fundamento? Pues se sale uno de la fe. Y la palabra que la Biblia usa para eso es apostasía. Entonces, la apostasía es lo que caracteriza hoy en día a la gran masa de cristianos que habitamos hoy en día en el siglo XXI a las puertas de la venida del Señor Jesús.
Entonces, la semana pasada, perdón, la reunión pasada, hablábamos sobre aquellas cosas que llevaron a la iglesia fuera a caer de la base. Y entonces veíamos la iglesia de Éfeso, que yo la señalo como una iglesia importantísima en esto del entendimiento del por qué la iglesia cayó, de dónde cayó y qué es lo que el Señor manda a recobrar. ¿Para qué? Para que una vez podamos ser puestos sobre el fundamento, o sea, tener entendimiento del fundamento apostólico. Así lo dice el apóstol. Yo como perito arquitecto pongo el fundamento para que ustedes miren cómo sobreedifican. Entonces debemos ser claros en que existe un fundamento y ese fundamento la iglesia hoy en día no lo practica, no lo entiende. Hay muchas cosas en el fundamento que pasan de largo. Entonces lo que tenemos hoy en día es más una serie de prácticas que vienen por tradiciones de hombres, unas costumbres religiosas que fueron adquiridas desde hace mucho tiempo y han ido pasando año tras año con algunas modificaciones, siempre con la tendencia a empeorar y no a mejorar. Bueno, diciendo esto, entonces podríamos hablar un poquito más sobre las 7 iglesias. Antes de entrar a la iglesia de Éfeso, quisiera decir que estas 7 iglesias para las cuales se escribe esta profecía, porque mire, es una profecía, no es la historia de lo que pasó, sino que es una palabra para la iglesia representada en estas 7 iglesias locales que se encontraban en Asia. Estas 7 iglesias están ordenadas muy a propósito, no es una casualidad que apareciera una primera y otra al final. Si las miramos bien en un mapa, nos vamos a Turquía, al territorio de Turquía, lo podemos ver en Google, y buscamos estas ciudades, vamos a darnos cuenta que ellas se pueden recorrer en una línea que va en dirección de las manecillas del reloj, como mostrando un tiempo, o sea, de izquierda a derecha, siendo Éfeso la primera y siendo la Odisea la última. Y entre Éfeso y la Odisea encontramos 5 iglesias que son Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Apocalipsis tiene la particularidad de mostrarnos las cosas que sucedieron y las cosas que van a suceder. Pero también nos muestra las cosas que están sucediendo. Así es la palabra del Señor. Tiene esa maravilla de permitirnos ver en las iglesias su historia, su estado presente y su estado futuro. Entonces, entendiendo eso, entendiendo ese marco histórico y profético, podemos ver mejor las realidades espirituales que Apocalipsis nos quiere comunicar, a fin de que seamos examinadas bajo la luz de Cristo, que usa esto para hacer un examen tanto al individuo como para la iglesia. Entonces, podría yo decir que Éfeso representa, al estar primero, a la iglesia post-apostólica. No la iglesia apostólica, porque la iglesia apostólica era la que había sido establecida y la que estaba siendo supervisada, atendida, pastoreada, ayudada
por los apóstoles, mientras que ellos estaban vivos. En esas iglesias encontramos, las epístolas fueron escritas para esas iglesias. Encontramos iglesias con malos comportamientos como la iglesia de Corintio, iglesias entendidas como la iglesia de Éfeso, iglesias como las de Galacia. Allí ya no es una iglesia, sino que es una región donde hay varias iglesias que se encontraban cayendo de la fe por haber sido permeados por los judaizantes que entraron trayendo otro evangelio que no era el de Cristo, sino podríamos decir que era sacar a las personas de su confianza a Jesucristo para poner la confianza en ellos mismos, haciendo o practicando las obras de la ley. Y bueno, todo aquel que practica las obras de la ley se pone bajo la ley, y al no tener la gracia que le ayuda, que viene por la fe, entonces va a terminar siendo condenado. Lo que a los apóstoles se les revela, y en particular digo al apóstol Pablo, que es el apóstol enviado a los gentiles, nosotros, es que la salvación no es por obras. Y cuando él dice obras, está hablando de las obras que son conforme a la ley mosaica. Porque la ley mosaica obligaba a uno obrar, entre ellos la circuncisión, y cosas como, por ejemplo, no comer de esto, comer de esto. Algunas obligaciones que eran más externas que internas. Pero el Señor Jesús vino a salvar lo más importante, y es a salvar lo interno, a salvarnos de nosotros mismos. Un evangelio que trabaja es con el corazón. No trabaja con las acciones, aunque las acciones son el resultado del corazón. Obviamente, las acciones son el fruto que demuestra que mi corazón ha sido cambiado. Pero la ley no cambiaba el corazón. No cambiaba el corazón. En cambio, la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, sí apunta a cambiar el corazón. ¿Para qué? Para que podamos tener una iglesia que sea conforme al corazón de Dios. Una iglesia que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. O sea, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, no podemos quitar la doctrina apostólica, porque al quitarla, entonces quitaríamos el poder que viene por la palabra de transformar a un hombre que al oírla y creerla y ponerla en práctica, su corazón cambiaría. La iglesia de Éfeso el Señor comienza revelándosele a la iglesia de Éfeso como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candeleros. Y luego de esta presentación o revelación de Jesucristo a la iglesia, como diciendo, yo soy el sumo sacerdote, yo soy el que tengo en mi mano a todos los que son aquellos ángeles o ministros o siervos o mensajeros a quienes les he dado la responsabilidad de dar el mensaje que yo tengo para ellos, para que la iglesia, según el mensaje que yo les doy, haga conforme. Entonces, hay una responsabilidad del sumo sacerdote, Cristo, por medio del Espíritu, de enseñar a los mensajeros, enseñarles lo que los mensajeros deben dar a la iglesia, de acuerdo a la particularidad de cada iglesia, según el entorno donde la iglesia esté establecida. O sea que no es lo mismo
No es lo mismo lo que el Señor le hablará a la iglesia de Dallas, Texas, que lo que el Señor le hablará a la iglesia de Cali, Colombia. ¿Por qué? Porque son ciudades diferentes, con condiciones muy diferentes, culturas, espíritus que han tomado a estas ciudades y que influyen sobre los habitantes. De modo que el Señor, por medio de su Espíritu, sabiendo y conociendo, tiene siempre una palabra particular, especial para cada iglesia en una determinada localidad. No es como el catolicismo, ¿no? El catolicismo da una palabra para todos los católicos en el mundo entero. El domingo, el evangelio que se lee en Estados Unidos es el mismo que se lee en China. Allí ellos no entienden que cada nación, cada estado, cada ciudad es particular. Por eso vemos 7 iglesias diferentes, con particularidades que son de acuerdo al lugar donde esa iglesia está ubicada. Entonces, Éfeso es una ciudad que no es igual a Esmirna, ni siquiera territorialmente hablando, aunque se encuentra en una región. Éfeso es un puerto, Éfeso sí es un puerto hacia el mar Mediterráneo, igual Esmirna, pero no se encuentra ubicado ni siquiera cerca. Entonces, las particularidades hacen que los miembros de las iglesias que han crecido con una cultura, con una influencia cultural y espiritual, intelectual, social, etcétera, tengan ciertas tendencias que tienen que ser tratadas por el Señor a fin de que lleguemos a ser uno en el Señor. Entonces, la salvación del Señor hacia los individuos es en Cristo, en Cristo. Todos nos vamos a poder entender, vengamos de donde vengamos, estemos en el contexto donde estemos, tengamos la cultura que tengamos, el idioma, la situación económica o social en la que nos encontremos, todos los hombres, sin distinción, podemos encontrarnos en Cristo y ser uno en Cristo. No estar divididos porque unos son blancos y otros son negros, entonces tengamos iglesias para blancos, iglesias para negros, o iglesias para chinos, o iglesias para colombianos. No, así no es. Así no es. En una iglesia perfectamente pueden subsistir y tener comunión y ser enriquecidos personas de distintos contextos, culturas, etc. Bueno, digo esto porque en las particularidades que tienen las ciudades, una ciudad de puerto es muy diferente a una ciudad del interior, porque al ser un puerto, pues entonces permite el acceso de personas que vienen de otras partes, que entran, hacen negocios, hablan, en fin, o sea, diferente a una ciudad del interior. Una ciudad del valle es diferente a una ciudad de montaña. Entonces, eso es lo que encontramos en el Asia. En el Asia es una región montañosa, pero algunas regiones están en el valle, otras están en las partes altas. Unas están en un puerto, otros están en el interior. Con esto, bueno, vamos a ahondar un poquito en la iglesia de Éfeso, que representa en la historia la iglesia post-apostólica, una iglesia que tiene fresco todavía lo que los apóstoles le enseñaron. Si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, es lo siguiente. Eso ustedes luego lo pueden confirmar
si quieren ir tomando nota para que luego revisen lo que estamos compartiendo y de esa manera pues ampliar también el entendimiento que debemos tener conforme a estas cosas. En Hechos 20, el apóstol, sabiendo que él va a partir, el Espíritu le muestra que él no va a regresar, entonces convoca desde Mileto, que es una ciudad vecina a Éfeso, convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No se dice qué número, pero pues seguramente eran más de uno. Y les dice lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces está hablando de una intromisión que viene desde afuera. Y cuando Pablo se refiere a lobos rapaces, está hablando de judaizantes, los mutiladores del cuerpo, que vienen vestidos de oveja, pero en realidad son lobos, que van a aprovechar la ausencia de Pablo para poderse introducir y hacer el daño, trayendo herejías. Lo otro que Pablo señala es que también dentro de ellos mismos se van a levantar hombres perversos que van a atraer el rebaño hacia sí mismos y no hacia Cristo. Entonces, dos cosas que luego las vamos a ver en las iglesias de Apocalipsis. Ya el apóstol Pablo, por el Espíritu, sabía que habrían de acontecer. Número uno, la intromisión de mensajeros de Satanás que vendrían como es Satanás, así como una serpiente, a engañar a la iglesia. Entonces ya Pablo estaba mostrando estas cosas y se las estaba advirtiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces decía que la iglesia de Éfeso es esta iglesia entendida en los asuntos magistrales de que el Señor va revelando poco a poco, porque son misterios que Él revela, y los administradores de esos misterios son los apóstoles. Y como ellos son administradores, ellos deben saber a qué iglesia darle lo que necesita. Entonces, a la iglesia de Corintio no le va a escribir una carta como se la escribió a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Corintio necesitaba muchas correcciones. Necesitaba ser alineada porque se estaba desalineando. Ya se estaban dando algunos asuntos que mostraban en el tiempo de los apóstoles cómo es tan fácil la división entre los hermanos. Y esa carta comienza denotando esa situación, mostrando que ya hay divisiones entre ellos. ¿Por qué? Porque algunos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Bueno, ¿será que ser de Cristo es malo? No, no es malo. Debemos ser de Cristo, pero aquí están los extremos. Y estos extremos los quiero señalar. Aquellos que siguen hombres, solo hombres, y aquellos que dicen sigo a Cristo y no sigo los hombres, desconociendo que el Señor ha puesto hombres, dones, ministerios, que son hombres para perfeccionar a la iglesia. Entonces, esas son tendencias también que se ven hoy en día. Personas que no se sujetan a ningún ministerio, personas que no reciben los dones de Cristo, los cuales son dados por medio de hombres. Entonces, el principio de representación es importante entenderlo, porque Cristo es la cabeza, es espíritu, pero hace todas las cosas por medio de su cuerpo. Y en su cuerpo, pues, están los ministerios. Y los ministerios están para funciones muy importantes. Efesios nos dice, la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11, que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros decimos, no, yo sigo a Cristo y no sigo ningún hombre, pues entonces me estoy yendo para un extremo y voy entonces a perder lo que Cristo tiene para mí por medio del hombre. Pero si me voy siguiendo al hombre, desatendiendo lo que el Espíritu también dice, entonces al final lo que vamos a tener es un caos. Una iglesia que no se establece bien y que pues termina en división. Cosas que sucedieron en la iglesia y que ya en las epístolas el apóstol las estaba señalando. O sea que Apocalipsis nos va a mostrar todo eso. Vamos entonces a la iglesia de Éfeso, a la que el Señor le indica primero, le dice, yo conozco tus obras, y señala una lista de obras. Como ustedes ya han hecho la tarea y han leído, pues no me voy a detener leyendo las escrituras, porque ustedes ya las leyeron. Yo simplemente, para que podamos avanzar, voy a hacer comentarios a lo que ustedes ya conocen. Entonces vemos allí que el Señor señala las obras que ellos han hecho, entre ellas que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los han hallado mentirosos. En fin, que tienen mucha paciencia y se esfuerzan por amor de su nombre. O sea que cuando uno ve la lista, uno dice, uy, qué tremendo. Esa iglesia, así debiéramos ser nosotros. Pero el Señor señala algo. Y dice, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Por lo tanto, y ahí ya viene la exhortación y la palabra de corrección. Entonces, él muestra qué es lo que se debe hacer para corregir el desvío. Ese desvío que el Señor está señalando es apostasía. Recuerda dónde has caído, eso ya es apostasía, que es abandonar la fe. ¿Y cuál fe? Porque algunos digan, pero no, yo no he abandonado la fe, yo soy cristiano. No, eres cristiano, pero no sabes lo que el Señor le mandó a la iglesia a hacer al principio. ¿Tú estás haciendo lo que el Señor mandó a hacer al principio? No, no tengo ni idea. Ah, bueno. Entonces fíjate que no tienes esa fe. Entonces estamos hablando de la fe que los apóstoles enseñaron para que la iglesia sobre esa fe, sobre ese fundamento, pudieran edificar, pudieran hacer la casa que es para el Señor, porque es una casa espiritual, porque Dios es espíritu, y es para sacrificios espirituales. No es una casa al estilo del templo de los judíos que fue destruido, de los sacrificios eran sacrificios de animales. No, aquí los sacrificios somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos ofrecemos en sacrificio para el Señor, en la medida en que vamos nosotros renovando nuestra mente o nos vamos arrepintiendo. Porque ese es realmente el sacrificio o la adoración a Dios. Ser obedientes con lo que el Señor nos manda. O sea que los mandamientos del Señor están relacionados con el amor a Cristo. En Juan capítulo 14, si quieren tomar nota, el Señor dice, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, mire qué importante es guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para que el Señor se manifieste a aquel que en realidad le ama. Cuando esto no se da, ya el Señor está denotando ese problema. Has dejado tu primer amor. Entonces debemos conectarlo con que lo que ellos han dejado es el guardar los mandamientos. Están haciendo cosas, sí, pero no son los mandamientos del Señor. No, son mandamientos de hombre.
El Señor no les dijo que probaran a los apóstoles, el Señor les dijo que se amaran unos a otros. Entonces, muchas de las cosas que la iglesia de Éfeso hacía no estaban relacionadas con el primer amor. El primer amor es hacia Jesucristo y ese amor, bueno, viene representado por conocer sus mandamientos y guardarlos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor destaca lo siguiente, después de 3 capítulos, 5, 6, 7, 5, 6 y 7, que son los donde el Señor da su sermón, se conoce como el Sermón del Monte. Bueno, Él está enseñando lo que los discípulos deben conocer y deben hacer. Entonces, esos mandamientos que están en el Sermón del Monte se constituyen en la constitución del reino de los cielos, al cual se nos ha dado acceso por medio del Espíritu. Entonces, la iglesia debe conocer y obedecer esos mandamientos. Al final dice, todo aquel que oye mi palabra y la guarda, en relación a lo que él está enseñando, lo compararé con una casa edificada sobre la roca. Porque vendrán los vientos huracanados y la casa cimentada sobre la roca va a perseverar. O sea que no va a ser tumbada, no se va a perder el edificio, lo que se ha hecho, porque la iglesia es una casa y es una obra que demanda de nosotros tiempo, cosas que se hacen para Dios. Pero si lo que hemos hecho para Dios está edificado sobre la arena, como él dice, el que oye mis palabras y no las hace, lo voy a comparar con una casa edificada sobre la arena. Vendrán los vientos y la casa pues se caerá, se perderá. Entonces, si vamos a hacer algo para el Señor, que lo hagamos parados sobre la roca. O sea, sobre sus mandamientos. Sobre sus mandamientos. Esto lo digo en relación a lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Ya tengo contra ti que ya no me amas como al principio. O sea, ya no me buscas. Has ignorado mis mandamientos y por eso estás haciendo otras cosas que yo no te he mandado hacer. Recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete. Eso es lo primero. Recuerda de dónde has caído, porque la iglesia de Éfeso recordaba en dónde se encontraba. Arrepiéntase, o sea, cambie su manera de obrar y regrese a las primeras obras. Entonces señalábamos la vez pasada que esas primeras obras son vitales. ¿Y dónde las encontramos? Bueno, pues en el libro de las obras. El libro de las obras es el libro de los hechos. Hechos y obras son palabras equivalentes, son sinónimas. Allí encontramos lo que la iglesia al principio, después de haberse derramado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿para qué se derramó? El Señor, recordemos lo que el Señor les dijo. Les dijo, no, un momentico. Ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice que no les toca a ellos conocer los tiempos o las sazones, dos palabras que él usa allí, que son cronos y kairos. En griego es la palabra cronos, que habla de tiempo, un tiempo, y kairos es un tiempo, pero específico. Se traduce como estación. Como estación. Entonces podríamos decir que tiempos es todo un año y la estación es un momento particular que se vive en el año que es diferente a las otras estaciones. El invierno es diferente al verano.
Entonces, Kairos hace referencia a tiempos particulares. O sea que el Señor lo que está diciendo es, a ustedes no les corresponde. A ustedes lo único que les debe importar es el cumplir con lo que yo les he mandado a hacer. Entonces, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre, y cuando haya descendido el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y con ese poder, ustedes van a hacer la obra. ¿Y cuál es la obra? Lo que el Señor les había dicho anteriormente en Mateo 28. Vayan a las naciones y prediquen el evangelio del reino, y los que oigan y crean, establezcanlos como la iglesia de esa localidad, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Sí. Y de esa manera yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, miren lo que el Señor dice allí. Dice, yo me manifestaré. Verso 21. ¿Cuándo? Cuando estamos en la obediencia a los mandamientos. Necesitamos es que el Señor se manifieste como se manifestó al principio y como acompañó a los apóstoles, que eran los obreros que tenían la comisión importantísima de predicar el evangelio, tener el acompañamiento del Espíritu que convencía los corazones y abría los corazones para la fe, a fin de que el Espíritu Santo se derramara confirmando la fe en ellos, confirmando que el Señor les había salvado, había limpiado los corazones, y ahora la evidencia de eso al principio era que hablaban en lenguas. La llenura del Espíritu Santo se manifestaba en un hablar de lenguas, que le mostraba a los incrédulos judíos que no podían ver el Espíritu descender, porque ese Espíritu, pero por el fruto que estaban dando ellos, el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor Jesús, que ellos habían sido afirmados en Cristo, solo por la predicación del Evangelio. No porque se hubieran circuncidado, ni porque estuvieran haciendo las obras de la ley. No, el Espíritu Santo ya tenía un pueblo y lo había sellado con el Espíritu, que invocaba su nombre. Porque eso es muy importante. La iglesia solo puede invocar el nombre del Señor cuando tiene el Espíritu del Señor. Nadie puede llamar Señor al Señor sino por el Espíritu. Pastor Julián, una pregunta aquí, perdón que le interrumpa. La vez Sí, pasada estaba hablando de Hechos 2:42 como una referencia a esas primeras obras. correcto. Y no sé si eso lo conecte con lo que nos pidió de leer de lo de el Éxodo. No sé, estaba un poco interesado en escuchar sobre ese tema. Listo, vamos a conectarlo. Sí, es como abriendo un panorama para que entendamos la obra del Espíritu y cómo el Espíritu Santo hizo cosas al principio que llevaron a los apóstoles, que necesitaban también el derramamiento del Espíritu Santo para iniciar la obra. Entonces, la obra se inició ¿en dónde? En Jerusalén, donde ellos estaban. ¿Y qué obra era? ¿Qué obra era? Era la de enseñarle a los que oían el Evangelio, en este caso multitudes de judíos que al oír el Evangelio se convirtieron o recibieron la palabra, se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia al principio. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo les dije que leyeran Éxodo del 25 al 30 para que pudiéramos tener una conexión y poder entender la realidad espiritual que es la iglesia a la luz de las formas o las cosas naturales que eran para el hombre sin el espíritu.
que tenía que verlas, tocarlas, olerlas con sus sentidos naturales. Entonces, al hombre natural, el Señor se le presenta de una manera natural. Al espiritual se le presenta de una manera espiritual. Entonces, la iglesia es espíritu, es espiritual para el Señor, y Israel estaba en el estado natural y el Señor se le presenta al natural de una manera natural. Entonces, ¿qué sucedió en Éxodo 25 hasta el 30? La obra que el Señor le mandó a Moisés hacer. Ahí en los primeros capítulos está escrito, voy a ir a la palabra para no dejar esto solamente a mi memoria. Quiero ser muy preciso. Éxodo 25. Dice así, verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esas son las instrucciones del Señor a Moisés, conforme a lo que yo te muestre. Entonces Moisés no hizo lo que mandó hacer porque se le ocurrió, sino porque el Señor se lo mostró. Entonces, comienza con el arca del testimonio, verso 10 hasta el verso 22. Luego, la mesa para el pan de la proposición, verso 23 hacia el verso 30. Luego, el candelero de oro, que va desde los versos 31 hasta el verso 40. Y al final, el altar de bronce, no el altar de bronce, ese es otro, lo encontramos al final, lo deja al final, el altar de incienso, en el capítulo 30. No sé si ustedes notaron que el Señor, a propósito, deja el altar de incienso para el final. Primero el arca, primero el arca del testimonio, luego la mesa para el pan, que es la comunión de unos con otros, luego el candelero de oro, que es el que alumbra y que es la iglesia, y al final, el altar de incienso, que representa las oraciones. Entonces, cuando se habla de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, ¿qué es? Haga de cuenta ver a los levitas cargando el arca. Entonces, estos apóstoles eran los que cargaban la presencia de Dios, la cargaban sobre sus hombros y la daban a conocer. Porque el arca representaba en ese tiempo la misma presencia de Dios, la cual se encontraba escondida, guardada, porque nadie podía acercarse en su estado de pecado, nadie podía acercarse a un Dios santo. Aunque Dios habitaba en medio de ellos, estaba escondido. Luego es que se manifiesta. Cuando viene ya el período de la gracia, cuando Dios ya determina presentarse al hombre, ¿cómo se le presenta al hombre? Se le presenta en la persona de su Hijo. Él tabernaculiza en un hombre. Entonces, fíjese que a Dios se le puede conocer por medio de su Hijo, que es la misma presencia de Dios. O sea, Dios Padre, para darse a conocer, requiere de un arca, requiere de alguien que lo contenga y que lo dé a conocer. Entonces, ese era Jesús. De modo que la doctrina de los apóstoles enseñaba todo eso. O sea que representa el arca del testimonio, también llamada el arca de la alianza y también llamada el arca del pacto. Eso es, si lo podemos ver en el santuario, que estaba conformado de
de dos lugares, el lugar santísimo, donde estaba el arca, y el lugar santo, donde había tres muebles. ¿Cuáles eran? El candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Entonces, si podemos entrar y abrir el velo para discernir qué es lo que nos dice Hechos 2 del 42 hacia adelante, es la iglesia que ha sido puesta en el santuario celestial, porque ella es espiritual. Pero ahora, en el espíritu que se le ha dado, ella puede estar en el santuario celestial. ¿Y para qué está en el santuario celestial? Para dar alabanzas a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera es que la iglesia cumple con su principal ministerio? Cumple al bendecir al Dios que nos bendijo. Entonces, la iglesia está principalmente para adorar a Dios en el espíritu y en verdad. Espíritu y verdad nos habla de dos cosas. Espíritu es el lugar santísimo y verdad es el lugar santo. Había tres puertas que se llamaban la puerta del camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida. La puerta del camino daba acceso al atrio, la puerta de la vida, la puerta de la verdad daba acceso al lugar santo y la puerta de la vida daba acceso al lugar santísimo. Cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él es el tabernáculo. Perdón. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Una pregunta, pastor, Julián. Decía que la entrada, el camino era la puerta principal al tabernáculo. ¿O? La puerta del camino, la puerta llamada el camino, era la puerta que daba acceso al atrio. Al atrio. Al atrio. Entonces, digamos que sería la puerta que estaba al exterior de todo el tabernáculo. Exactamente, era la puerta que estaba al exterior y nadie podía entrar sino a través de esa puerta, y los únicos que entraban a ese lugar eran los levitas, que tenían el encargo de trabajar en el atrio. El pueblo no podía entrar. Y la verdad era entonces la puerta hacia el lugar santo. Era la puerta hacia el lugar santo, y la vida era la puerta del lugar santísimo, porque ahí estaba la vida, ahí estaba la luz. Y eso, por ejemplo, es parte del conocimiento así hebreo, judío. ¿Cómo? Porque en la Biblia no observo eso, ese nombre. ¿Cómo sabemos que eso es de esa manera? Sí, esa es una buena pregunta y queda como tarea para que investiguemos. Pero bueno, esa era la realidad en ese tiempo. Para ellos era común, ellos sabían lo que Jesús estaba diciéndoles y por eso se escandalizaban, porque lo que él estaba diciendo sin decirlo es que él era Dios. Porque ¿quién puede llevar al hombre a Dios sino Dios mismo? El tabernáculo para ellos era el lugar donde Dios hacía toda su presencia. Recordemos que Dios, ¿cómo se presentó al principio? Se presentó en un lugar alto, en un monte. Y a ese monte no podía subir sino el indicado, a quien Dios había ungido para poder subir, o sea, Moisés. Y nadie se podía acercar a ese monte, porque era apedreado. Entonces Dios al principio estaba mostrando el estado en el que se encontraba el hombre, tan pecador que no se podía acercar ni siquiera a ese monte que era la morada donde Dios habitaba. Estoy diciendo la forma como Dios se le presentaba a los hombres en su condición natural, ¿no? Sabemos que Dios pues no habita en un monte alto, pero para ellos la presencia de un Dios santo se encontraba en los lugares altos. Allá en los lugares altos estaba el Altísimo.
Entonces el Señor dejó las montañas para mostrar que ellas se elevan sobre los valles y son altas. Entonces las culturas paganas edificaban los templos en los lugares altos, porque eso también Satanás lo enseñaba y lo conocía. En los lugares altos estaban las acrópolis, o sea, la ciudad de los dioses, donde estaban las divinidades. Pero igual, ¿no? El templo fue construido en un monte, sobre el monte Moria, que es uno de los 7 montes que hay en Israel. O sea que la ciudad de Israel está asentada sobre 7 montes, uno de ellos el monte Moria, en el cual en el pasado, unos 1000 años antes, había estado Abraham llevando a su hijo en obediencia a la palabra que Dios le había dicho acerca del sacrificio. Sacrifícame a tu hijo. Entonces Abraham camina y llega a ese monte, y sobre ese monte, sobre la cúspide de ese monte, edifica un altar, y ya sabemos lo que pasa, que cuando él va a sacrificar a su hijo, el ángel le detiene, y él entonces lo que ve es un corderito que está enredado, y eso es lo que él sacrifica. Hermano Julián, una pregunta ahorita que ya nos quedan como los últimos 15 minutos del estudio. En este mapeo de los elementos que vienen en Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, usted mencionaba que en este caso la doctrina de los apóstoles sería como un equivalente del tabernáculo, por lo que mencionaba, ¿no? De traer y conocer la presencia de Dios. La doctrina de los apóstoles es equivalente al arca que se encontraba escondida. En este caso, podríamos decir que el altar de incienso sería el equivalente al último elemento, que es las oraciones, ¿no? Correcto, porque en el altar de incienso, ellos, al quemar el incienso y al subir el incienso, en ese lugar ellos hacían la intercesión. Okay. La intercesión se hacía frente al altar de oro, que era el altar del incienso, para que las oraciones de los sacerdotes ascendieran al cielo. Mire que es una manera natural. Ellos ven entonces que eso asciende, y entonces de esa forma ellos entienden que sus oraciones están ascendiendo a los lugares altos. Qué padre, qué interesante está eso. Nunca había pensado en eso, pero tiene razón. Y claro, claro. Los panes, la mesa de los panes, obviamente equivalente al partimiento del pan, ¿no? Esa es la que más fácil. A 2 cosas, a la comunión de unos con otros y al partimiento del pan, que están relacionados. Y en este caso el candelebro de oro tendría un equivalente a alguno de los elementos en Hechos 2:40. Es la iglesia que es testigo de estas cosas que se están dando allí. Okay. O sea, el candelero representa a la iglesia que al ver esto, estas cosas santas, ella alumbra, siendo primero testigo de lo que ve para dar testimonio de lo que ha visto. Entonces, la iglesia no puede dar un testimonio falso, no puede hablar de lo que no ha visto. Ella tiene que ver a Cristo representado en el arca. Ella tiene que ver la comunión que Cristo ha provisto entre los hermanos, ¿sí? Que es la comunión de unos con otros. Y tiene que ver a Cristo siendo repartido o partido, como aquel que murió por el hombre, a fin de que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Entonces, el partimiento del pan es el memorial que la iglesia tiene cada vez que se reúne para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, fíjate qué importante es esto, porque esto representa lo que la iglesia debe guardar, debe conservar, debe cumplir hasta la venida del Señor Jesús. Eso es lo principal delante de Dios. Ya lo otro viene como añadidura. No quiere decir que la iglesia no salga a predicar al mundo, a dar testimonio, pero ¿de qué testimonio va a hablar la iglesia si ella no ha sido testigo presencial de aquellas cosas que son santas? ¿Me hago entender? O sea, la iglesia primero tiene que, como los apóstoles fueron testigos presenciales
de Jesús. ¿A quién vieron? Al arca misma. Al ver a Jesús en carne, sabiendo que él era el Hijo de Dios y el Mesías de Israel, todo lo que él les enseñó a guardar es lo que ellos tenían que enseñar. Entonces, uno es testigo primero. Guarda el testimonio de lo que oyó y da testimonio. Y ese testimonio es el evangelio del reino. Entonces, yo no puedo hablar del reino, hablar de Cristo y de que Él murió, resucitó y va a venir, si yo no he tenido no he sido un testigo presencial de estas cosas. Y estas cosas no se aprenden leyendo escrituras o leyendo libros o viendo películas. No, esto es una experiencia que se vive como iglesia, porque es allí como el cuerpo de Cristo donde el Señor se va revelando y se va formando a fin de que la iglesia, siendo edificada por el mismo Espíritu, llegue a la estatura de Cristo mismo. Muy bien. Entonces usted en este caso, en una interpretación un poco más particular de este texto del mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, refiriéndose a estas primeras obras, pues digamos que de alguna manera se remite a lo que sucede en Hechos 2:42, que tiene que ver con estos elementos, ¿no? Y no solamente al verso 42, sino a partir de allí todo lo que, como consecuencia de lo que ellos hacían en el tabernáculo celestial, llegaron a hacer hacia afuera. Sí. Porque la obra de la iglesia primero era delante de Dios. El ministerio de la iglesia primero era al Padre, como sacerdotes. Porque mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, dice que por la sangre, vamos allí a capítulo 1, si me acompañan, verso 4 y 5. Ajá, sí. Dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Ese es el saludo apostólico, que debe ser también el nuestro, ¿no? Gracia y paz, que incluye muchas cosas. Del que es y que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, vamos a subrayar esto, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y esto doble raya, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, lo que le dice es que ya no está cumpliendo con la función de ser un sacerdote para Dios Padre. Es un sacerdote para los hombres también, porque un sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Es el que puede ir primero a Dios, porque ¿qué es lo que nos permite ir a Dios? La sangre. Sin sangre no podemos presentarnos delante de Dios. Cuidado. Pero como la sangre ya nos lavó, entonces, y nos lavó de nuestros pecados, o sea que nos hizo santos, nos podemos presentar delante del Dios Santo. ¿Para qué? Para verle, contemplarle y recibir de Él en el oráculo donde Él habla, recibir las instrucciones que se tienen que dar a conocer afuera. Pedro, ¿qué dice? Si quiere vamos a primera de Pedro 2:9. También Pedro lo dice de esta manera. Primero de Pedro 2:9, primero que lo encuentre. Entonces, dice así. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, que yo creo que es lo más acertado. Real sacerdocio y no reyes y sacerdotes, sino real sacerdocio. Perdón, una llamadita. Espérese un momentico, me perdonan. Mi hermano Diego, ya te llamo. Ya te llamo. Bueno, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué fue adquirido? ¿Y de qué manera fue adquirido? Por medio de la sangre fue adquirido. O sea, la sangre lo que hace es que nos separa, nos aparta. Y esa palabra es nos santifica. ¿Quién es el santo? El que ha sido apartado para Dios, santo. Pero no puede uno ser santo en sí mismo, sino por la obra de Jesús. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este real sacerdocio también tiene ese compromiso o comisión de mostrarle al mundo quién es Dios, quién es Jesús, por medio de un evangelio que va a traer a las personas al conocimiento de ese Dios por medio de Jesucristo en la iglesia donde ha sido establecido. Entonces yo no puedo traer a la gente al Señor y dejarlo en el atrio. Aquí está comentando su hija ahí en el chat, dice Alejandra, dice que si puede explicar cómo algunos cristianos permanecen más en el atrio que en el lugar santo y santísimo. Exactamente, eso estaba, bueno, no había visto la pregunta, pero es lo que sucede hoy en día. Tristemente, las iglesias de denominación han perdido el camino al lugar santo. Entonces, lo que se les ha enseñado y en lo que están es en las obras de atrio. Las obras, ¿qué es el atrio? El atrio era un lugar también muy importante donde estaba el altar de bronce y el lavacro, que también era de bronce. Y representa que el altar de bronce representa la muerte expiatoria de Jesucristo por los pecados. Y el lavacro representa la santificación necesaria para poderle servir al Señor en cualquier área, ya bien sea o en el atrio o en el lugar santo. Entonces los sacerdotes iban al lavacro y allí ellos se limpiaban del sudor, se acicalaban, miraban sus vestidos si estaban bien, y entonces si eso estaba en orden, ellos podían servir al Señor. Si no estaba bien, pues tenían que arreglarse. Y nos habla de la palabra. O sea que el lavacro es la palabra, la que en ella nos vemos, nos examinamos, nos damos cuenta cómo estamos, y al darnos cuenta que no estamos bien, pues nos santificamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. ¿Para qué? Para que podamos servirle limpiamente a Él, porque el servicio es al Señor en todas las áreas, tanto en la de afuera como en la de adentro. No sé si eso responde la pregunta de por qué la iglesia es más una iglesia de atrio que de lugar santo. Significa Sí. que la iglesia se la pasa como que nada más ¿Qué sería el equivalente de una iglesia que se la pasa como en el... A lo mejor leyendo la palabra, puede ser por lo que dice del lavacro, pero ¿qué significaría la otra parte del atrio, del altar de bronce? Una iglesia que se la pase ahí. Bueno, el altar de bronce representa, como ya te lo dije, representa el lavamiento que es por medio de la palabra. Uh-huh. Y puede hacer que ese lavamiento que es por la palabra sea únicamente para los sacerdotes del atrio. Entonces, así como había sacerdotes en el atrio para servir a los pecadores, también hay sacerdotes en el lugar santo para servir a Dios. Tengo como tarea Ezequiel 44. Ezequiel 44 nos va a mostrar eso. Y es que había unos sacerdotes, según el orden de Sadoc, a quienes el Señor les había dado el servicio en el lugar santo, para servirle a Él exclusivamente en las cosas santísimas. Pero había dejado a otros sacerdotes, los que se habían ido detrás de Israel, que seguía a los ídolos, y a ellos los va a dejar en el atrio, sirviendo las cosas que son por causa del pecado que se encuentra en el pueblo. Entonces, una iglesia que está más dedicada al hombre que a Dios, o sea, una iglesia humanista. Mire que el evangelio hoy en día es un evangelio que apunta más al hombre que a Dios mismo. Y eso de la doctrina de la prosperidad no es otra cosa que eso, que un desvío en cuanto a qué es lo principal. Claro que el hombre debe ser atendido, y el hombre, bueno, Dios no quiere que esté mal, no quiere que esté enfermo,
no quiere que esté pobre, no quiere que esté deprimido. Entonces, hay un sacerdocio para ese trabajo, al hombre que se encuentra en ese estado por causa de su condición espiritual. Pero no es el centro, no es lo principal. Lo principal es servir primero a Dios. Y cuando se sirve a Dios, entonces se entra en el oráculo, que es en el ambiente celestial donde Dios comunica sus secretos a esos sacerdotes. Fíjese que la iglesia de Filadelfia, ¿qué le dice al vencedor? ¿Lo tienen allí? Eso está en capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis, y nos muestra claramente la posición que el Señor le otorga. Dice que el vencedor lo hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldrá de allí. Okay. ¿Qué más? Escribirá sobre él el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre, dice el Señor, con mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor. ¿Qué clase de sacerdocio es ese? Es un sacerdocio celestial. En cambio, el vencedor de Tiatira, ¿qué le dice? Mire qué diferencia. Miremos al vencedor de Tiatira, que está en el capítulo 2, al final. Dice que le va a dar autoridad sobre las naciones. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y la día de la mañana. Exactamente. Si pudiéramos ubicar posicionalmente esos ministerios, ¿de qué nos está hablando el vencedor de Tiatira? ¿En dónde estaría ubicado? En el atrio, ¿no? Ministerio. Ni siquiera en el atrio, afuera del atrio. Oh. Afuera del atrio. Afuera, porque ese es un trabajo hacia afuera, hacia las naciones. En cambio, mire lo que se le dice al vencedor de Sardis. ¿Qué se le dice al vencedor de Sardis? Y ahí vamos a entender las posiciones. Sardis dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Exacto. Entonces, ¿cuál es la posición de aquel que es vestido de vestiduras blancas? ¿En dónde estaban los levitas que trabajaban en el atrio? En las puertas del atrio, recibiendo las ofrendas que traía el pueblo, vestiduras blancas. Pues esas vestiduras blancas son para aquellos que tienen ese entendimiento, no tienen otro entendimiento. Ese es el servicio a donde el Señor los ha puesto. De modo que el Señor nos pone de acuerdo a su gracia en los lugares de servicio donde Él quiere que estemos sirviéndole a Él. Pero de acuerdo a las posiciones, unas son más elevadas que otras. La posición de Filadelfia es la más alta. ¿En dónde está? Columna del templo de Dios, nunca más saldrá de allí. Imagínese sirviendo, ministrando a Dios. Eso es lo que nos dice Ezequiel 44. Allí vamos a ver esto, ¿no? Los dos servicios al Señor en el atrio y en el lugar santo. Muy interesante, pastor. Pues ya son las 5:32. Me gustaría, pues obviamente, continuar más adelante, pero sí quiero también honrar el tiempo de la gente. No sé si podrías por ahí orar, tocayo ahorita para culminar el mensaje y pues poder continuar en otra ocasión si el pastor Julián nos lo permite. No, lo que ustedes dispongan, yo estoy para esto. De modo que si ustedes quieren que sea mañana, le buscamos el sitio, si es pasado mañana también, le buscamos el lugar. No me pregunte eso porque yo vivo para esto. Muy amable, pastor. Ahora sí que lo agradecemos su disposición y pues sí, vamos a tocayos, no sé si quieres desmutearte o te desmuteo yo, espérame. ¿Estás por ahí, tocayo? Espérame. No sé por qué no puedo, le doy clic y no me da la opción. También no me funciona.
no abre el micrófono. Lo tiene cerrado, Jorge Iván, ¿no es cierto? Sí. Tocayo, ¿estás por ahí? No sé si si no, pues creo que no sé si está, no sé si nos escuché. Eh, pues no sé si quiera alguien que guste orar para cerrar ahorita nuestro tiempo aquí de estudio. Alguien que voluntariamente quisiera orar. Creo que tu mamá quiere, veo. Déjame lo muevo ahí a ver si me deja de... No sé qué le pasa, de verdad que le estoy dando clic on mute. A mí también me pasa eso, tranquilo. Mamá, ¿podrías? Sí, bueno. Ya está. Si gustas, por favor, orar para que nos despidamos y que el Señor nos ayude a... Señor y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque tú has sido fiel. Te doy gracias, Dios, por este grupo, por el pastor Julián, por su tiempo, Padre, por su corazón a servirte, Padre. Te doy gracias por su vida. Síguele dando gracias, síguele dando de sabiduría, Señor, de tu Espíritu Santo, así mismo a mi hijo, Padre, y a cada integrante, Señor, que está aquí, Señor, y pues abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder entender, para poder escuchar, Señor, lo que tú nos tienes cada día y cada momento, Padre. Y sobre todo retenerlo, mi Señor y Dios, y llevarlo a cabo, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Señor, y porque tú nos has justificado, santificado, Señor, porque vivimos en el tiempo de la gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos ministras, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús, en la comunidad de tu santo y bendito Espíritu. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermano Iván, gracias por promover esta comunión entre hermanos, permitir que la palabra del Señor se hable, se guarde en los corazones de los que la reciban, y de seguro el que la reciba la va también a compartir. Se va a convertir en un propagador de buenas nuevas de este evangelio, que no es el de la gracia, estamos hablando del evangelio del reino. El de la gracia hay que hablarlo para los que están afuera, que no conocen esa gracia que el Señor extendió por medio de su Hijo Jesucristo, pero el evangelio del reino es para la iglesia, para que la iglesia entienda que viene el Señor, que va a reinar, y va a reinar con una iglesia que haya podido dar un testimonio fiel. Entonces, de esa manera la iglesia se debe preparar, se prepara para la venida del Señor. Muy amable, pastor, y pues gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Pues voy a compartirle al pastor el video para que lo pueda poner en su cuenta de YouTube y se los comparto y ya que se los hacemos llegar. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias, Iván. Muchas gracias a todos.